Muy buenos días. Hemos querido grabar de nuevo el sermón de ayer por las dificultades técnicas que tuvimos y lo difícil que se hacía escuchar y seguirlo. Así que esperamos que a través de una nueva grabación pues podáis seguirlo bien y podamos seguir reflexionando en esta miniserie sobre liderazgo en la que estamos reflexionando. Hoy estaremos en el segundo libro de Crónicas, capítulos 17 al 20, y estamos ante un gran líder de Judá, el rey Josafat. No sé si os acordáis, pero hace 2 semanas yo estuve predicando sobre el rey Ucías, del que decíamos que era un gran estratega en muchos ámbitos. Hoy, con Josafat, tenemos a otro líder con una gran capacidad militar y de organización. Dice el cronista que el Señor estuvo con él, que fue uno de los grandes reyes de Judá por todo el orden social que trajo, también por la amplia y efectiva enseñanza de la palabra de Dios que caló en el pueblo y por el respeto que se ganó de los pueblos de alrededor. Josafat tuvo un reinado próspero y largo, reinó en Judá durante 25 años, uno de los reyes más longevos en el trono de Judá, y dice el cronista que Dios afirmó su reino. Estamos en una época de la historia en la que el reino ya está dividido. Al norte encontramos el reino de Israel, gobernado por el rey Acab, que era un rey, bueno, uno de los reyes malos de Israel, un rey pésimo, un mal líder. Y al sur encontramos el reino de Judá, con capital en Jerusalén, gobernado por el rey Josafat. No tenemos tiempo de leer los 4 capítulos, pero os animo a leer el segundo libro de Crónicas, capítulos 17 al 20, para ir desgranando el texto y descubriendo aquellos principios de liderazgo que encontramos a través de este rey. Dejadme resumir un poquito la historia para hacerlo más asequible en esta mañana. Resulta que, bueno, había relaciones entre los dos reinos, aunque ya estaban divididos. De hecho, a través de una alianza matrimonial entre las dos casas reales del Reino del Norte y del Sur, pues hay una cierta unión. Y resulta que un día Josafat decide visitar a Acab, rey de Israel. Algunos reinos vasallos de alrededor de Israel, del Reino del Norte, se habían cansado del vasallaje y bueno, se habían sublevado. Así que Acab tiene un problema con sus vecinos. Y aprovechando la visita de Josafat, bueno, intenta embaucarle, persuadiéndolo de que le ayude a luchar contra esos reyes sublevados. Josafat no lo tiene muy claro, recela, tiene dudas y pide a Acab que consulte a Dios. Acab, que era malo pero era listo, era muy listo. Tenía 400 profetas a su servicio, profetas que solo profetizaban lo que Acab quería oír. Así que el consejo fue, sí, sube a pelear, Dios los entregará en tu mano, ¿no? Bueno, a Josafat no le termina de convencer aquella predicción, seguía inquieto por el tema y le pregunta a Acab, oye, ¿no queda nadie más en Israel? ¿No hay ningún otro profeta que tengas al que consultarle? Bueno, Acab duda, pero dice sí, sí, queda Micaías, queda otro profeta. Lo que pasa es que me cae mal, porque el tipo nunca profetiza lo bueno en cuanto a mí, ¿no? Siempre profetiza lo malo. Entonces, Josafat, que era un tío listo, se le queda mirando y dice, mira, pues consultemos a este. Al principio, bueno, lo mandan a llamar, a Micaías, llega y el hombre un poco harto de Acab dice que sí, sube, pelea, Dios te va a ayudar, ¿no? A Josafat le pregunta si está seguro de que está hablando por boca de Dios y Micaías rectifica buscando ser íntegro y profetiza el desastre en la batalla si van a la guerra. Porque el pueblo está sin pastor, ya que Acab es un rey malo.
Tras la predicación o la predicción de Micaías, Acab se mosquea, evidentemente, y manda a Micaías a la cárcel a pan y agua. Total, que no le hacen caso, ¿eh? Y suben a pelear y, como Micaías predijo, pierden la batalla, hasta el punto de que Acab muere en batalla y Dios salva milagrosamente al rey Josafat. Después de este episodio, Josafat, notamos en el capítulo 18, Josafat sigue con vuelve a su reino, a Judá, vuelve a Jerusalén, y continúa con sus reformas. Nombró jueces, nombró consejeros, reforzó el servicio del templo con los sacerdotes para que el pueblo buscara el respeto de Dios. Este era el objetivo que tenía Josafat, ese era su proyecto de liderazgo, que el pueblo volviera a Dios, volviera a los caminos del Señor. En el último capítulo, en el capítulo 20, encontramos que Josafat tiene problemas con los pueblos de alrededor. Hay un par de reyes ahí que se unen para pelear contra Judá. Y dice el cronista que Josafat tuvo miedo frente a esa amenaza, porque el ejército enemigo era mayor que el suyo, era mucho mayor que el suyo. Así que lo que hace Josafat es buscar a Dios en adoración, en ayuno y en oración, y muy interesante, el resto del pueblo hizo lo mismo con él. Juntos adoran, juntos ayunan, juntos dialogan, buscan el diálogo con Dios, buscan el rostro de Dios. Y en el texto descubrimos que ellos recuerdan quién es Dios, recuerdan qué ha hecho en el pasado, cuáles son sus promesas, cuál es su carácter, cuál es su capacidad, y le piden que intervenga, ¿no? Y Dios interviene de forma milagrosa. Josafat y su ejército se dedican solamente a alabar y adorar a Dios como estrategia de batalla, ¿eh? Lo que pone al frente, en la vanguardia del ejército, es a los levitas y a aquellos que se encargaban de la adoración en el templo. Imagínate ir a la guerra con el grupo de alabanza delante. Esa es su estrategia militar. Y marchan a la batalla alabando y adorando a Dios. Y justo cuando van a entrar en la batalla, cuando llegan al campo de batalla, se encuentran al ejército enemigo que ya ha sido derrotado, mientras ellos adoraban y alababan a Dios. Estaban todos muertos. Se habían matado unos a otros, Dios había intervenido y les había confundido. Y los israelitas no han tenido que hacer nada. Lo único que hacen es llegar y se pasan 3 días recogiendo el botín de guerra. Y dice el texto bíblico que Dios trajo paz al reino de Judá. Y en esta mañana vamos a reflexionar en 2 ideas a través del liderazgo de Josafat, que espero que nos sirvan de nosotros también de inspiración y de ayuda en nuestro liderazgo y también en nuestros espacios de influencia. En primer lugar, vamos a ver cómo Josafat sentó unas bases sólidas en su liderazgo. Y en segundo lugar, vamos a ver cómo Josafat continuó liderando a pesar de las dificultades, a pesar de las frustraciones que se encontró en el camino. Así que empecemos por esa primera idea sobre cómo Josafat sentó unas bases sólidas de liderazgo. ¿En qué sentido su liderazgo tuvo unas bases sólidas? ¿Qué hizo? Bueno, en primer lugar, él transmitió visión, delegó y se rodeó de consejeros. Vamos a ver estas 3 ideas en cuanto a su liderazgo. La visión. Nos dice el cronista que Josafat se entusiasmó con los caminos del Señor y que condujo al pueblo en ellos y les enseñó cómo caminar los caminos del Señor. Fijaos, capítulo 17 del segundo libro de Crónicas, versículo 6, dice: y su corazón se entusiasmó en los caminos del Señor, y además quitó de Judá los lugares altos y las aseras. Versículo 9, ellos enseñaron en Judá teniendo consigo el libro de la ley del Señor, y recorrieron las ciudades de Judá y enseñaron al pueblo. Si saltáis conmigo al capítulo 19, versículo 4 dice: y habitó Josafat en Jerusalén, y volvió a salir por entre el pueblo, desde Berseba hasta la región montañosa de Efraín, y los hizo volver al Señor, Dios de sus padres. Tenía clara la visión.
quería hacer volver al pueblo, a todo el pueblo, a los caminos del Señor, y transmitió esto de forma activa. Vamos a suponer que te levantas una mañana y decides emprender, decides montar una empresa. Y como has sido siempre alguien sobresaliente, no va a ser un negocio como otro cualquiera. No, este va a superar el resto de empresas de tu competencia directa. En esta empresa se van a tratar a las personas con dignidad, con respeto, con comprensión, con empatía. Los precios serán justos, el servicio va a ser de calidad, la comunicación, la estrategia de marketing será clara y honesta, y el servicio postventa va a ser diligente. Además, tu producto es innovador. O no es innovador, pero aporta un valor añadido, quizás en términos de democratización del producto, quizás en términos de sostenibilidad, no lo sé, pero aportas un valor añadido a través de tu empresa. Así que empiezas a hacer planes para lograr que esta filosofía de empresa sea una realidad. Y sueñas con las múltiples posibilidades que se abrirán delante de ti y sobre todo con el impacto que vas a tener. Le has dado 1000 vueltas a la estrategia. Y la quieres implementar y estás convencido de que es mucho mejor tu modelo de negocio que cualquier otra empresa de tu competencia directa. Así que estás destinada a tener éxito y persigues tu sueño. Así que arrancas la empresa y una de las primeras cosas que haces es contratar a tu equipo. Claro, tu equipo no tiene tu mismo sueño, no tienen el mismo nivel de pasión, no pueden entender por qué te mosqueas o por qué te frustras cada vez que por accidente se escapa parte del proceso de la venta o se escapa parte de la atención de calidad al cliente. ¿Y dónde está el problema? ¿Lo tienen los empleados? Bueno, tal vez, ¿no? Que hay empleados de todo tipo. Pero gran parte de la responsabilidad quizás sea el hecho de que tú eres el único portador del ADN de la organización. Los grandes líderes saben que cuando forman un equipo alrededor de ellos, no solo asignan tareas que las personas van marcando en una lista como cosas hechas, check, 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 vale, esto me lo ha dicho el jefe esta mañana, check, check, hecho. No, tienes que lanzar un gran proyecto, tienes que tener una gran iniciativa de inyección total de ADN a tus empleados para asegurarte que todos tengan en común esos mismos valores. Los buenos líderes dedican tiempo a explicar a su equipo lo que les hace soñar, las cosas por las que lo arriesgarían todo. Los buenos líderes muestran a los miembros de su equipo cómo vivir ese ADN. Apelan al deseo del empleado de ser parte de algo muy bueno. Y recompensas, visibilizas y elogias a cada uno de los que se ponen a la altura de las circunstancias. Les cuidas. Y es verdad que la decisión y la actitud pues la pone el empleado, ¿no? La pone el colaborador del proyecto, que debe preguntarse, bueno, ¿voy o no voy a vivir lo que significa ser parte de esto? Pero un buen líder desafía e inspira a su equipo a convertirse en genuinos portadores de ADN. Y eso tiene que ver con transmitir la visión, que es lo que Josafat hace. Les explica al pueblo y a los diferentes grupos de liderazgo que tiene en el templo, en el ámbito social, en el ámbito de la justicia. Les explica cuál es la visión, hacia dónde vamos. Y les inspira a ello, ¿no? Y además les delega tareas. Fijaos, vamos al capítulo 17, versículo 2, dice, puso tropas en las ciudades fortificadas de Judá y puso guarniciones en la tierra de Judá y en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Delegó aspectos militares en el ámbito militar. Versículo 7 dice, en el año tercero de su reinado envió a sus oficiales Ben-Jail, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías para que enseñaran en las ciudades de Judá. Y aquí estamos en el ámbito religioso. Capítulo 19, versículo 5, dice, puso jueces en el país, en todas las ciudades fortificadas de Judá, ciudad por ciudad, ámbito judicial. Versículo 8,
También en Jerusalén Josafat puso a algunos de los levitas y los sacerdotes y algunos de los jefes de las familias de Israel para el juicio del Señor y para juzgar querellas entre los habitantes de Jerusalén, ámbito social, ámbito de la justicia, ámbito religioso. Y 19:11 dice: y aquí Amarías, el sumo sacerdote, presidirá sobre vosotros en todos los asuntos del Señor, y Zebadías, hijo de Ismael, jefe de la casa de Judá, en todos los asuntos del rey. También los levitas serán oficiales delante de vosotros. Sed valientes y obrad, y sea el Señor con el bueno. Delega tareas. Pone gente a trabajar en los diferentes ámbitos de su proyecto. Porque el liderazgo no se desarrolla en solitario. No es una carrera de uno solo. Se desarrolla en equipo. Los líderes suman a otros para hacer realidad la visión. Y como líder, describes los grandes problemas, las grandes necesidades que hay, las cosas que se están poniendo en riesgo para que se sumen otros a desarrollar la misión. Y les pides que dediquen sus mejores y más innovadores pensamientos y esfuerzos a involucrarse. Y esto es extrapolable a cada espacio de liderazgo o de influencia en el que estéis, porque el liderazgo traslada la visión a otros, incluyéndoles en el proyecto, tanto de manera pública, privada, en oración. Entonces será Dios quien mueva a las personas. Ahora, ¿cómo involucramos a otros? Dejadme daros una idea muy sencilla, muy básica, pero creo que es saludable en este sentido, en este aspecto de involucrar a otros, ¿no? Primero es importante establecer el contexto. Es importante trabajar y explicar, exponer desde aquello que está motivando la petición. ¿Por qué te estoy pidiendo que te sumes a esto? Y tiene que ver con la visión y con el impacto que esa visión puede tener, ¿no? Responde a una necesidad existente, responde quizás a lo que Dios está haciendo a tu alrededor. En segundo lugar, cuando haces la petición, tienes que hacerlo de manera clara y de la manera más concreta posible. Pídele que consideren unirse al equipo, que consideren unirse al proyecto, dales 3 o 4 razones por las que les estás desafiando y diles que te gustaría que oraran por la posibilidad de sumarse. Y dales un tiempo para que lo piensen, para que oren, para que reflexionen, para que piensen en qué les parece todo esto que le estás planteando. Y después de ese proceso, cualquier resultado será bueno. Incluso si te dicen que no, porque Dios sabe por qué ha guiado, por qué ha permitido el proceso de esa manera. Así que un par de pautas sencillas para sumar a otros, ¿no? Pero no necesariamente desde el liderazgo, también cuando eres tú el liderado, desde el otro lado, cuando eres tú el desafiado y responde a esos desafíos de compromiso. Aquí hay un enorme beneficio porque eso redunda en tu crecimiento. Cuando tú eres desafiado a algo, a involucrarte en algo, eso va a aportar a tu vida, te va a ayudar a crecer, te va a ayudar a madurar, te va a ayudar a salir de tu zona de confort. Y eso será muy positivo para ti, ¿no? Porque el proceso de madurez no se da al azar. No te levantas una mañana y dices, hoy mira, hoy he madurado más, me siento un poquito más maduro que ayer. Generalmente necesitamos que alguien nos pida que consideremos subir un escalón más. Y en mi propia experiencia, muy pocas veces he dado un gran paso de avance en lo espiritual, en lo físico, en lo emocional, en lo relacional, en cualquier otro aspecto, a menos que alguna otra persona me lo haya pedido. A veces ha sido el Señor, ha sido su palabra, ha sido también a través de líderes que me han animado y me han empujado a ser quizás más intencional como padre, a buscar mejores espacios y de más calidad de relación profunda con Dios. Me han ayudado a dar un paso más para madurar y trabajar mi liderazgo personal. He trabajado aspectos como la resiliencia o la inteligencia emocional, solo por mencionar algunas cosas, pero siendo desafiado por otros.
Y en tercer lugar, dentro de este punto de sentar unas bases sólidas, decíamos que cómo Josafat transmitió la visión, cómo delegó en los diferentes ámbitos y también cómo se rodeó de consejeros. En el capítulo 18 vemos cómo Josafat fue un líder que buscó consejería, que no se creyó sabio en su propia opinión. Buscaba consejos de personas íntegras y con capacidad de discernimiento de la voluntad de Dios. Y lo vemos en esa existencia a Acab a consultar a Dios sobre la misión y a seguir consultando mientras no tuviera paz. Hasta que no llega Micaías y expone lo que él entiende que Dios le ha dicho, no se conforma. Mirad, vamos al capítulo 18, versículos 4 al 7. Dice, dijo además Josafat al rey de Israel, te ruego que primero consultes la palabra del Señor. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas de 400 hombres y les dijo, ¿debo pelear contra Ramot de Galaad o debo desistir? Y ellos dijeron, sube, porque Dios los entregará en mano del rey. Pero Josafat dijo, ¿no queda aún algún profeta del Señor para que le consultemos? Y el rey de Israel dijo a Josafat, bueno, sí, queda un hombre por medio de quien podemos consultar al Señor, pero la verdad es que lo aborrezco, porque nunca profetiza lo bueno en cuanto a mí, siempre lo malo. Es Micaías, hijo de Imla, pero Josafat dijo, no hable el rey así que le llamaron, ¿no? Josafat ha trabajado mucho por enseñar al pueblo la palabra de Dios, lo vemos en el capítulo 17, por transmitirla, porque sea la base de la sabiduría, del discernimiento y del conocimiento de Dios. Esa es la principal fuente de consejería para Josafat. Pero qué importante también es, importante y útil, rodearse de consejeros y de consejeras para buscar dirección, para buscar guía y consejo. Nos dice el libro de Proverbios en el capítulo 14, versículo 11, que en la multitud de consejeros está la sabiduría, especialmente si estos o estas respetan y buscan a Dios. Es más, yo estoy convencido de que incluso a la hora de conformar tu equipo es importante incluir a aquellos que no piensan como tú, a los que tienen otras perspectivas, otros énfasis, otros enfoques, porque enriquecerán tu reflexión, enriquecerán tu trabajo en equipo y también te harán ver aspectos, ángulos que no has considerado, que no has valorado o sopesado con la suficiente diligencia. Y es que hemos de mirar siempre más allá de lo que vemos o percibimos, porque eso nos va a ayudar a madurar, a crecer, a ser mejores líderes. Mirad muy escondido, a veces muy, pero muy escondido dentro de cada ataque de una persona crítica, por lo general hay una pizca de verdad. Así que invierte tiempo en tratar de descubrir cuál es esa pizca, porque si la puedes identificar, es muy probable que crezcas a partir de ella, en lugar de caer en una actitud defensiva. Habrás aprendido a caminar más recto, a discernir mejor, a funcionar con más sabiduría. Encontrar esa pizca de verdad en las críticas es una disciplina, yo creo que es difícil de aprender, porque, hombre, nos toca el ego, el orgullo, nos saca de nuestra zona de confort, pero se puede lograr. Podemos hacer ese ejercicio, será saludable y nos ayuda mucho. Y estas tres ideas de compartir la visión, de delegar, de rodearse de consejeros, nos hablan de un líder prudente. Josafat se arma de una buena estructura para afrontar sus proyectos, sus desafíos y también sus dificultades. Y su prudencia le libró de problemas, o al menos le libró de los errores no forzados. Y me gusta esta expresión del mundo del tenis. Yo soy más de squash, pero me gusta la raqueta. Y hay una expresión en el mundo del tenis que son los errores no forzados, que son esos errores que me llevan a perder el partido. Son esos puntos que pierdes no porque el rival ha sido mejor que tú,
sino porque tú lo has hecho fatal. Tus propios errores te han hecho perder puntos. Y si bien la vida y las circunstancias nos suelen poner en situaciones terribles, hombre, más terrible aún son las situaciones que traen dolor y ruina por causa de los errores no forzados. Y nadie nos obligaba a equivocarnos así. Nadie nos empujaba a tomar esas decisiones tan desastrosas. Es nuestra propia imprudencia. Y para evitar eso, como casi siempre, lo mejor es prevenir. Porque la vida tiene suficientes curvas y algunas extremadamente complicadas de coger, como para que encima cometamos errores no forzados, ¿no? Evitémoslos. Intentemos evitarlo. Prevengamos para evitarlos. No nos hagamos sabios en nuestra propia opinión. No nos creamos que tenemos los secretos de la vida. Fíate de Dios. Respeta a Dios en ese sentido de escucha atenta, de obediente, de darle crédito a su voz, de rodearte de consejeros sabios, de involucrar a otros, de delegar, de compartirles la visión y de buscar juntos a Dios. Dentro de este ámbito de sentar unas bases sólidas, también vemos cómo Josafat reconoció a Dios en su liderazgo. Capítulo 20, versículos 6 al 9, es una oración de Josafat. Dice, oh Señor, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú, Dios en los cielos? Hablando de soberanía. ¿Y no gobiernas tú sobre todos los reinos de las naciones? En tu mano hay poder y fortaleza, y no hay quien pueda resistirse. Hablando de la capacidad de Dios. ¿No fuiste tú, oh Dios nuestro, el que echaste a los habitantes de esta tierra delante de tu pueblo Israel y diste para siempre a la descendencia de tu amigo Abraham? Está apelando a las promesas de Dios y a su fidelidad en el pasado. Y han habitado en ella, y allí te han edificado un santuario a tu nombre, diciendo, si viene mal sobre nosotros, espada, juicio, pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y clamaremos a ti en nuestra angustia, y tú nos oirás y nos salvarás. Y casi está imitando o calcando una oración del rey David. Aquí vemos al rey, al líder, en su conversación con Dios, reconociendo quién es Dios y las implicaciones que eso tiene. Solo Él puede, solo Dios puede, solo en Dios Josafat encuentra la capacidad suficiente, la fortaleza necesaria y la seguridad que están necesitando, porque vienen a atacarles, al tiempo que reconoce su sabiduría, su soberanía. Josafat recuerda y apela al carácter de Dios. Un Dios que es fiel a sus promesas, porque la experiencia en el pasado así lo atestigua. Dios es un Dios fiel e inmutable, que no cambia, que va a seguir siendo fiel. Reconoce a un Dios más grande que nosotros mismos. Y como dice la canción, más grande de lo que imaginamos. Mira, este ejercicio es poderoso. Siéntate a los pies de Dios y luego cuéntale al mundo lo que has visto allí. O en términos de tu liderazgo, siéntate a los pies de Dios y luego cuéntale a tu equipo, cuéntale a aquellos a los que lideras y sobre los que influyes, cuéntale lo que has visto allí. Y sentarse a los pies de Dios tiene que ver con adoración. Te sientas allí para conocerle, para descubrir cuál es su carácter, cuál es su capacidad, qué ha hecho, qué ha prometido, qué quiere hacer. Mira, enamórate de Dios, porque Dios está absolutamente enamorado de ti. Y fijaos en todas esas cosas que en ese diálogo con Dios descubre Josafat. En ese ejercicio de adoración y de reconocimiento a Dios. Descubre un montón de cosas en relación al carácter de Dios, a sus promesas, a su capacidad, a su fidelidad. Y entonces, desde esa perspectiva de Dios, trabaja como si todo dependiera de ti y ora como si todo dependiera de Dios. Trabaja como si todo dependiera de ti y ora como si todo dependiera de Dios. Porque la suma de la oración y de la acción te mantendrán siempre cerca del Señor en su voluntad, en su capacidad. Tu liderazgo, tu influencia, tu ministerio, tu trabajo, tu rol en la familia o en tus relaciones interpersonales, desarróllalos desde la adoración y desde el reconocimiento de quién es Dios.
Aquí vemos esas bases sólidas, ¿no? Y en segundo lugar, Josafat lideró a pesar de las dificultades. En primer lugar, se encuentra dos. Yo destacaría dos dificultades. Una es su debilidad y otra es el liderar cuando no todos te siguen, cuando hay frustración o las cosas no salen como te gustaría. Empecemos por la debilidad. Capítulo 20, versículos 3 y 4 dice: Josafat tuvo miedo y se dispuso a buscar al Señor y proclamó ayuno en todo Judá. Vienen algunos reyes contra él, ¿no?, a luchar, y dice que la multitud, dice el versículo 2, era enorme, ¿no? El ejército enemigo era enorme. Así que tuvo miedo y se puso a ayunar. Dice, y se reunió Judá para buscar la ayuda del Señor junto con el rey. Aún de todas las ciudades de Judá vinieron para buscar al Señor. Lo que nos revela es que aunque tengamos delante un líder con gran capacidad, como Josafat demostró, la debilidad es normal y no tenemos que sentirnos mal por sentimientos encontrados. Es legítimo tener miedo. La clave está en cómo gestionamos esos sentimientos. Y dice que Josafat viene delante del Señor, buscó a Dios y entregó sus sentimientos al Señor. No sé si os acordáis de Joni Eareckson, esa chica cristiana en los Estados Unidos que saltó desde un sitio alto no recuerdo si era la playa o un río, y no había la profundidad suficiente, así que en ese salto ella quedó tetrapléjica. No sé si os acordáis que pintaba cuadros con la boca, ¿no?, con el pincel en su boca. En unas conferencias sobre liderazgo, después de acabar la conferencia y hubo un tiempo de preguntas, de diálogo, alguien le preguntó a Joni cómo pudo seguir adelante, cómo pudo seguir dirigiendo o cómo puede seguir dirigiendo la Fundación para Personas con Diversidad Funcional que ella misma creó, sirviendo, creando, trabajando, a pesar de las evidentes limitaciones físicas y probablemente emocionales que tenía, ¿no? Y la respuesta de Joni es muy interesante. Ella dice: esta es la única vez en la historia eterna en que realmente estoy en la batalla. Una vez que muera, estaré en modo de celebración y con un cuerpo glorificado, en circunstancias muy distintas. Pero esta es la oportunidad limitada que tengo y voy a pelear la buena batalla con lo que tengo. Joni demostró que ella comprende qué significa tomar decisiones de una manera atrevida, desde una situación de limitación y de debilidad. Ella sabe cómo vivir en sintonía con el Señor y que la voz del Señor se mezcle con su propia voz interior. La visión de Dios tiene, la visión que Dios tiene del mundo también se convierte en su propia visión. Joni ha aprendido a callar los susurros de temor o limitaciones para adoptar la visión de Dios, situarse en la capacidad de Dios en la situación determinada en la que ella está, sobreponerse a ella y seguir avanzando, sacar algo bueno de todo eso. Si os soy honesto, yo reconozco que soy una persona llena de dudas y de inseguridades. Y esas dudas acerca de mi solvencia o de mi capacidad me hacen acudir en busca de Dios. No siempre lo hago y suelo tender también a buscar esa suficiencia en mí mismo, ¿no? Lo que pasa es que luego me la pego y me doy cuenta que tenía que haber ido a Dios antes y haberme ahorrado algunos disgustos, ¿no? Pero mis dudas, mis inseguridades, mi falta de solvencia y de capacidad me acaban llevando a buscar a Dios, a buscar sus recursos, su capacidad, ¿no? Y allí mis sentimientos se ordenan. La presencia del Señor inyecta paz en mis venas y aunque en ocasiones me derrumbo deshecho, siempre acabo levantándome rehecho, transformado y sobre todo renovado, ¿no? Porque en la presencia de Dios adquirimos equilibrio. Y es cierto que a veces el Señor permite que degustemos el menú aparente del fracaso, ¿no? Porque muchos de nuestros fracasos son más aparentes que reales. Y eso es sano, porque ese sentimiento nos lleva a tomar la brújula del diálogo con Dios y entonces comprendemos la enorme verdad de que solo Dios es, solo Dios sabe
y solo Dios puede, solo en Dios hay capacidad. Así que Josafat lideró a pesar de sus debilidades. Y en último lugar, ya para terminar, Josafat siguió liderando. Cuando no todo el mundo le seguía, cuando los resultados no fueron los esperados, cuando llegó la frustración. Capítulo 20, versículo 33 dice: sin embargo, los lugares altos, los espacios de adoración a otros ídolos, que no eran Dios, dice, no fueron quitados. O sea, Josafat quería llevar al pueblo a los caminos del Señor, que todo el pueblo volviera, pero no todo el pueblo volvió. Pues el pueblo no había vuelto aún su corazón a Dios, al Dios de sus padres. Este versículo nos habla de la lucha contra la frustración, contra el fracaso, contra la oposición y las dificultades en nuestro liderazgo y en nuestros espacios de influencia, porque estas cosas son parte inherente del liderazgo. Pero hemos de aprender a darles la vuelta y a usarlas para bien. Cuenta la leyenda, es solo una leyenda, una historia con moraleja, que un día un campesino le pidió a Dios que le permitiera mandar sobre la naturaleza, con el objetivo de que le rindieran mejor sus cosechas, ¿no? Y Dios se lo concedió. Y a partir de ese momento, cuando el campesino quería lluvia ligera, ésta regaba los campos. Cuando pedía sol, la estrella brillaba en todo su esplendor. Si necesitaba más agua, bueno, llovía más intensamente. Pero cuando llegó el tiempo de la cosecha, su sorpresa y confusión fueron grandes, porque resultó un auténtico fracaso. Bueno, desconcertado y algo molesto, le preguntó a Dios la razón de que las cosas hubieran salido tan mal. ¿Por qué la cosecha fue tan mala si he puesto los climas que he creído conveniente? Y Dios le contestó: tú pediste lo que querías, pero eso no era en realidad lo que convenía. Nunca solicitaste una tormenta, y estas son necesarias para limpiar la siembra, para ahuyentar las aves y los animales que destruyen la cosecha, y para purificarla de las plagas que son muy destructivas. Generalmente queremos que nuestra vida sea puro néctar y ningún problema, ¿no? Abundancia de miel y absoluta ausencia de hiel. Pero el líder maduro no es el que no ve las dificultades, sino el que no se asusta ante ellas, que no retrocede, que no abandona. Por eso puedo afirmar, sin miedo a equivocarme, y quizás por experiencia propia también, que las dificultades son ventajas. Es verdad que te das cuenta después, ¿no? Pero las dificultades son ventajas. Provocan madurez, crecimiento y, sobre todo, lo que más me gusta, lo que me asombra de que Dios a veces las permita en mi vida, provocan nuevas y mejores oportunidades. Y lo importante no es huir de la tormenta, sino tener fe y confianza en que va a pasar y que va a dejar algo bueno en nuestras vidas. Creo que cuando crecemos en nuestro liderazgo se aplica un principio, o quizás más bien una advertencia, ¿no? Es que la altura siempre conlleva riesgos. Y las situaciones de la vida que nos hacen crecer nos sitúan con frecuencia bajo cielos oscuros y a merced de vientos y tormentas. Y el pase, el ticket para subirnos en el telesilla a través de un trayecto sombrío y difícil, crudo a veces por las condiciones climatológicas, a la vez que nos eleva, nos coloca allí donde experimentamos frío y soledad, pero también solo en ese proceso, en ese viaje, descubrimos que hay tesoros ocultos durante el trayecto y también cuando llegamos al final del camino. No sé, demasiado a menudo nos desesperamos en medio de la tormenta, pero si la afrontamos y buscamos a Dios en medio de ella, nos damos cuenta de que la tempestad pasa y que las mismas olas que nos aterraban sirvieron para alterar el curso de nuestra navegación, haciéndonos recalar en el puerto adecuado, en un puerto mejor, diferente, que nos abre nuevas oportunidades. Como dijo Lord Byron, se puede ver más lejos a través de una lágrima que por un telescopio. Y también leyendo estos días al pastor José Luis Navajo, él escribe que sabiduría en nuestro liderazgo es entender que la lluvia que empapa nuestro cuerpo
y tiñe de gris el invierno. Es pintura del cielo, verde, rosa, amarilla, y que los vientos tempestuosos que nos hacen estremecer agitan ese aceite hasta darle la fluidez oleaginosa necesaria para servir al pincel de una nueva primavera. Y es verdad, esto es parte de la experiencia. A través de esas circunstancias llegaremos a comprender que las cicatrices forman parte de las credenciales del líder. Es fácil servir, es fácil liderar e influir mientras todo va bien, pero las dificultades, las situaciones duras de la vida aportarán peso a tu liderazgo y profundidad a tus palabras. No te fíes demasiado del discurso de un líder que no tiene cicatrices. Una de las circunstancias que puede hundir tu proyecto, tu empresa, tu ministerio, tu espacio de influencia en el que lideras o influyes es estar liderado por personas que tengan kilómetros de influencia, pero centímetros de profundidad. Las pruebas, las adversidades nos hacen madurar. Los tiempos de sequía nos llevan a hincar las raíces más en profundidad en la tierra, buscando agua. Y eso da peso a tu liderazgo y a tu espacio de influencia. Lo que consigue la tempestad es fortalecernos. No sé si lo sabes, pero leía a raíz de este sermón algunas cuestiones para ilustrar estas ideas que os estoy transmitiendo, ¿no? Y no sé si lo sabes, pero las industrias madereras no solo tienen personas que se ocupan de la tala de árboles, sino que también cuentan con técnicos en reforestación, ¿no? Y estos técnicos saben dónde plantar un árbol para que la madera sea de buena calidad, que no sea blanda, ¿no? Y se resquebraje cuando la trabajas o se rompa, o que se rompa lo que has construido con ella, ¿no? Se dice que hay tantas secuoyas en los Estados Unidos, esos grandes bosques de secuoya, porque aunque al principio cuando los colonizadores llegaron y las conocieron, utilizaban su madera para hacer cosas, muebles, armas o otro tipo, o sus casas, esa madera se resquebrajaba pronto y dejaron de utilizarlas, ¿no? Por eso hay tantos árboles, y sabéis que las secuoyas tienen muy poca profundidad de raíces, más bien se entrelazan unas a otras para hacerse fuertes, pero no profundizan, ¿no? Así que estos técnicos de reforestación, cuando van a reforestar un monte, recorren sus laderas hasta encontrar los puntos donde aparecen lo que ellos llaman signos de estrés. Y los signos de estrés son zonas del monte más expuestas a los vientos, más expuesta a la tormenta y menos agua en la tierra. Allí donde son más evidentes los signos de tensión es donde plantan los árboles. Y desde el primer momento esos arbolitos conocen la crudeza del invierno y los rigores del verano. Y cuando llegan las fuertes tempestades, saben que la única opción para sobrevivir es hincar raíces y en los tiempos de sequía extrema profundizar raíces en busca de manantiales subterráneos. Y en este duro proceso su tronco se va endureciendo, se va haciendo más fuerte. Y es verdad que no todos sobreviven, pero aquellos que lo logran tendrán mejor madera, la madera de mayor calidad, la más codiciada y la más cotizada. Los árboles funcionan así, ¿no? Y nosotros funcionamos de una manera parecida a través de la fe. Porque la ansiedad es capaz de mantenernos toda la noche despiertos, pero la fe es una magnífica almohada. Bueno, aquí tenemos a un líder, al rey Josafat, que nos deja algunos aspectos de liderazgo como ejemplo para seguir, para aplicar, para reflexionar en nuestras vidas. Así que sobre la experiencia de este rey, sienta unas buenas bases en tu liderazgo y sobre tus contextos de influencia. Forma equipos, compárteles la visión, delega, rodéate de consejeros. Reconoce a Dios en tus caminos, camina en los caminos del Señor. Lidera a pesar de las dificultades, a pesar de la debilidad, y incluso cuando no todo el mundo te sigue o no responde como esperarías. Lidera cuando llega la frustración o los resultados no son los esperados. Que el Señor nos ayude
a seguir creciendo como líderes y en nuestros espacios de influencia. Que el Señor os bendiga.